Hola, buenos días y bienvenidos a mi canal. Voy a hablar hoy de constantes de tiempo y quería explicaros una cosa de los transformadores. Supongamos que tengo un transformador que está conectado a un generador de una señal senoidal y el secundario no está conectado a nada. Muy bien. Sabéis que en esas circunstancias un transformador prácticamente no consume. No consume porque como no hay carga, no se consume. Pero ¿por qué no consume? Esto, yo le estoy aplicando una corriente, ahí hay una bobina que tiene unos ohmios y debería de estar consumiendo lo que, según el voltaje que le aplico y los ohmios de la bobina, debería de estar consumiendo. Pero no lo hace. Bien, eso es debido a una peculiaridad que tienen las bobinas, que es la inductancia y la reactancia inductiva. Concretamente, la reactancia inductiva es un impedimento que tienen las bobinas para que varíe de forma rápida la corriente dentro de ellas. La reactancia inductiva no permite que una corriente varíe dentro de una bobina de manera rápida y ahora vais a entender con esto el porqué. O sea, no el porqué, sino cómo sucede. En una bobina la corriente no entra instantánea. Desde que nosotros conectamos el voltaje, la corriente, según el desfase que tenga, tiene un desfase de un tiempo que podríamos decir que no entra nada y luego empieza a entrar la corriente poco a poco hasta que se alcanza la máxima corriente que permite la ley de Ohm que circule por esa bobina. Bien, si nosotros aplicamos una onda cuadrada de 12 voltios, ¿vale? Pero de alta frecuencia, como es esta que os he dibujado aquí, como la corriente va a demorar un tiempo en entrar y va a subir poco a poco hasta alcanzar el máximo, en este momento que tenemos conectado el voltaje, no tenemos suficiente tiempo, porque esto es alta frecuencia, esto sería corriente continua y esto sería una frecuencia más baja que esa. ¿Vale? El tiempo que tenemos conectado el voltaje no es suficiente para que entre una gran cantidad de corriente, como podemos ver en el gráfico. Si trazamos unos puntitos así, para que podáis ver, apenas estaría entrando corriente en esta bobina si aplicásemos pulsos de esta frecuencia. Si aplicásemos pulsos de esta otra frecuencia, pues ya podemos ver que a lo mejor ya entraría un 63%. Este pulso correspondería a una constante de tiempo. En una constante de tiempo se circula por la bobina un 63% de la corriente máxima que puede circular por esa bobina. ¿Vale? En 5 constantes de tiempo se alcanza un 99, prácticamente ya un 100%. Ya la corriente máxima que puede circular por esa bobina a ese voltaje ya se alcanza con 5 constantes de tiempo. Entonces, si nosotros tenemos nuestro transformador y le estamos dando una frecuencia muy alta, no dejamos que entre corriente. Cuando va a entrar la corriente, cortamos el voltaje. Ya no puede entrar la corriente, entonces tiene que caer. Enseguida volvemos a conectar el voltaje. Vuelve a entrar corriente, pero no le damos tiempo a que entre. Bien, visto así se ve muy bien. Aquí lo podéis ver con una alta frecuencia, aquí lo podéis ver con una frecuencia más baja y aquí ya con corriente continua, en la que se alcanza la corriente máxima y ya permanece ahí. Alcanzada la corriente máxima, si la tenemos conectada todo este tiempo y en este punto desconectásemos, dependiendo del factor de calidad de la bobina, que eso se mide con el factor Q, podría ocurrir que colapsase más o menos energía. Por ejemplo, aquí está circulando 1 amperio por la bobina y si interrumpiésemos la energía ahí y esta bobina tuviese un factor Q del 100%, pues empezaría a caer la corriente y nos podría entregar, vamos a suponer, esa cantidad de energía. Vale. Pero si esa bobina tuviese, porque el factor Q se calcula dividiendo la inductancia por la resistencia. Si esa bobina fuese de un hilo muy resistivo,
pues lo que ocurriría es que se consumiría mucha energía en forma de calor en la propia bobina y colapsaría, pues quizá solo eso. Depende del factor de calidad de la bobina, de la energía que está circulando. Cuando cortemos puede colapsar más o menos. A lo mejor una normal podría colapsar pues un 60%, una cosa así. De la energía que hemos metido, pues se podría recoger a lo mejor un 60%. Bien. Vamos a dejarlo esto como estaba, como si fuese una eficiencia del 100%. ¿Vale? El caso es que se me ha ocurrido una idea que a lo mejor nos podría aportar sobre unidad. Veréis. Pero todo depende de... Ay, perdón, un mosquito. Todo depende de una cosa. Cuando nosotros aplicamos energía a una bobina, tarda un tiempo en subir la corriente y luego interrumpimos y colapsa y puede devolvernos más o menos algo similar a lo que hemos metido. Pero, ¿es que en la bobina se ha acumulado toda esta energía y cuando desconectamos colapsa? ¿O lo que colapsa es la corriente que esté circulando por esa bobina en ese momento y al cortar, corta las líneas de fuerza y produce una inducción que es este resultado? ¿Me habéis comprendido? A ver, si yo corto, colapsa esto. Pero esto es el resultado de todo lo que yo he estado poniendo en esa bobina todo el tiempo que he conectado el voltaje. ¿O solo es el resultado de la corriente que estaba circulando en ese instante por esa bobina? Es decir, si yo encontrase una manera de poner la corriente en este tiempo, alcanzar ese punto de corriente y desconectase, ¿colapsaría igualmente todo esto? ¿O no? ¿O solo colapsaría eso? Esa es la pregunta que yo me he hecho. Bien, sí puedo deciros que lo que os he dicho aquí, si permanece conectada mucho tiempo la energía, cuando desconectemos le va a dar igual, va a colapsar lo que es ese amperio que estaba circulando, va a producir una forma así, lo que colapse. Si yo lo hiciese en este punto, si en este punto colapsase la energía, recogeríamos eso, porque ya se ha alcanzado el máximo, y recogeríamos este triangulito de aquí. Eso es lo que recogeríamos. Entonces, si encontramos una manera de meter en un tiempo muy corto la corriente al máximo, cuando colapse, entregará eso, porque así tendríamos sobreunidad. Bueno, yo no lo sé. Yo no lo sé, pero una vez surge esta idea en la mente, pues hay que intentar experimentar y ver si lo podemos conseguir. Os voy a decir primero cómo creo que podríamos conseguir esto. Acortar el tiempo para conseguir que circule por una bobina la máxima corriente que permita la ley de Ohm y colapsarlo inmediatamente para ver si podríamos, poniendo muy poco, recoger mucho. Es decir, hacer que la bobina sea generadora de energía. Las bobinas sabéis que no les gusta variar la corriente. Una vez tienen una cantidad de corriente en su interior, intentan mantenerla. Pero claro, si le has cortado el suministro, pues suelen formar una figura así, en la que te están devolviendo la energía que había almacenada. Pero yo creo que no nos devuelven la energía que había almacenada, sino la energía que estaba circulando en ese momento por la bobina y que al colapsar produce este resultado. Si eso fuese así, lo que he pensado es esto. Mirad. El mosquito, me cago en la mar. Uy, como me pillen los verdes, pegándole un golpe a un mosquito me pueden encerrar. Bien, vamos a ver. Voy a hacer un transformador un poquito más grande. Venga, vamos a hacer el transformador. Tenemos aquí el transformador, ¿vale? Entonces tenemos
la bobina primaria y esta vez la vamos a conectar a una pila de corriente continua, pero aún no la voy a conectar, aún no la voy a conectar. Voy a tener aquí un bucle, ese sí que está cerrado, es un bucle y está cerrado. Entonces, en el instante en que yo conecte esto, como hay una bobina que está en oposición y que cuando yo cierro el circuito van a nacer corrientes en esta bobina, que va a generar un flujo que se va a oponer al de esta, creo que lo que va a ocurrir es que yo voy a aplicar los 12 voltios, por ejemplo, y la corriente, en lugar de subir hasta el punto, creo que va a hacer así, directa casi, ¿vale? Creo que va a ir casi directa. Eso es muy diferente, porque fijaros, como no ha pasado tiempo en el que yo haya estado aplicando la energía, que lo normal hubiera sido esta curva. A ver. Esto es el tiempo, estos son los voltios, 12 voltios. Lo normal hubiera sido algo así. Yo quiero acortar este tiempo, porque creo que si le consigo meter la corriente de manera rápida a la bobina, cuando desconecte y colapse, creo que me va a devolver más que lo que le he metido. O sea, si yo lo meto así de rápido y alcanzo que circule ese amperio famoso de una manera rápida, creo que cuando colapse ella va a entregarme todo esto. Habré gastado eso y me puede entregar todo esto. Entonces, para lograrlo, quiero valerme de un bucle, que es una bobina que ya está consumiendo lo máximo. Entonces, en el instante en que yo cierro el circuito, la corriente que pasará por esta bobina es máxima. Entonces, aquí le estoy aplicando el voltaje y como allí hay un bucle, la corriente va a ser máxima. Espera, un poquito más, ¿vale? Máxima. Y ahora abro el bucle. Al abrir el bucle, yo no he dado tiempo a que estemos aquí y he alcanzado ya ese punto. ¿Qué ocurrirá? ¿Creéis que caerá la corriente para luego seguir su camino subiendo? ¿Creéis que como la bobina no le gustan los cambios de corriente y ya he alcanzado ese amperio, un amperio, ya lo he alcanzado, lo mantendrá? Porque es corriente continua, ¿eh? ¿Lo mantendrá? Yo creo que lo mantendrá, porque como a la bobina no le gustan los cambios, ella lo mantendrá. Pero es que mi intención tampoco es mantenerlo, sino es precisamente aquí que le he dado un tiempo mínimo para alcanzar la corriente máxima, quiero interrumpirlo. Ahí yo corto otra vez, abro esto otra vez. Entonces, al abrirlo, esto tiene que colapsar la corriente que está circulando por la bobina, que ya es de 1 amperio, y lo he conseguido en un tiempo récord. Al cortar, al abrir el circuito, tiene que colapsar. Entonces, repasemos. Le hemos aplicado el voltaje. La corriente debería de haber subido así, pero con el truco que hemos hecho de ponerle una bobina en oposición, la corriente ha subido directa. Y ahora que la tenemos aquí, y que si continuase el circuito cerrado, se mantendría ahí, ahora que la tenemos ahí, cortamos. Al cortar, ¿qué nos devolverá? Lo normal en una bobina, sube la corriente y al cortar te devuelve un trozo igual, más o menos. A ver, hay pérdidas, ¿vale? A lo mejor recoges eso. En este caso, como ya he conseguido la corriente máxima, cuando yo corte, ¡pam!, me devolverá igualmente lo mismo según el factor de calidad de la bobina, porque está circulando igualmente 1 amperio. Pero yo no he gastado todo esto. Como lo he conseguido de manera rápida, he gastado solo eso. Esto no. ¿Me vais comprendiendo lo que quiero decir?
en lugar de almacenar, que es lo que hacen normalmente, energía en la bobina, porque están metiendo energía al ritmo que la bobina admite que entre la bobina, la energía, y cuando ya han alcanzado un punto, cortan para que colapse, todo ese tiempo han estado aplicando energía. Mi intención es aplicarlo con otra bobina en oposición, que es esta. La corriente entra directa y cuando ya hemos alcanzado el máximo, abro la bobina de oposición, el bucle, la corriente se mantendría ahí, pero tampoco la voy a dejar. Una vez abro el bucle, después abro este. Y todo lo que hay aquí tiene que colapsar. Ahora luego ya veremos cómo lo recogemos. Pero tiene que colapsar. Y creo que me va a colapsar todo esto, habiendo gastado solo eso. Bien, ¿cómo lo podríamos recoger? Bueno, pues lo podríamos recoger, por ejemplo, podríamos tener aquí un diodo. Vamos a ver. Esto sería el interruptor, que podría ser un transistor. Y aquí podríamos tener un diodo, porque sabemos que cuando colapse, el voltaje va a venir invertido. Con el diodo y un condensador de suficiente capacidad, podríamos recoger la energía que hay en la bobina, que al colapsar caería en ese condensador. Porque sabéis que si solo dispusiésemos de esto y tiene que saltar un arco, saltaría un arco. La energía esa tiene que salir de esa bobina sí o sí. No importa si el interruptor se abre de manera muy abrupta, saltará un arco de lo que haga falta. La potencia que va a salir, sabemos cuál es, y es esa. Esa es la potencia que tiene que salir. Y lo hará si es necesario con muchos voltios o si es necesario con pocos, como sea. Si abrimos el interruptor de manera brusca, tiene que salir ya, al voltaje que haga falta, ¿vale? Pero la potencia total que hay es esa, no hay más. Esa es la que vamos a recoger en el condensador. Pero es que para producir esa potencia, que es lo que os quiero decir, solo hemos gastado esa. Entonces, creo que podría dar sobreunidad. Bien, estudiarlo un poquito y a ver qué os parece. Lo habéis comprendido, ¿no? Las bobinas demoran un tiempo en que le entre la corriente. Con este proceso de cerrar el bucle, lo que hacemos es acelerarle el proceso y la corriente puede subir directa al punto máximo. Directo. Pero no es aprovechable porque tenemos dos flujos opuestos y dos flujos opuestos se cancelan. Pero en ese instante abrimos una, la energía que hay aquí se perderá, me da igual, pero que tampoco la hemos puesto. Y como en esta bobina ya está circulando ese amperio que hemos dicho antes, ese amperio, como ya está circulando ahí, en tan poco tiempo ya hemos conseguido que circule, dudo mucho que vaya a caer para volver a subir. Sí, caer va a caer. Si cortamos la corriente, hemos abierto este flujo ya no está. Este sí que está y está circulando un amperio. Ahora es cuando abrimos y eso tiene que colapsar. La polaridad viene invertida. Pasará por este diodo y recogeremos toda esa energía, que es esta de aquí, sobre ese condensador. Y supuestamente yo creo que tendrá sobreunidad. Cuando lo probemos es cuando lo sabremos, pero por ahora pienso que tendrá sobreunidad. Bien, no me enrollo más. Ya creo que ha quedado claro. Lo habéis entendido. ¿Vale? Se puede mantener mucho tiempo aplicando el amperio y al final te va a colapsar solo eso. Si yo he conseguido de una manera rápida que ya tenga ese amperio circulando por esa bobina, cuando interrumpa, lo lógico sería que colapse igual eso. Eso es lo que pienso yo. Entonces, dependiendo de la calidad de la bobina, pues podremos lograr que se recoja más o menos. ¿Vale? Ahora a ver cómo lo hacemos.
Bueno, venga, me despido ya de vosotros. Un saludo. Hasta luego.